Queridos colegas, bienvenidos a nuestra conferencia titulada Métodos de expertos en el campo de la investigación científica, viejos y nuevos problemas. Mi nombre es Miguel Cruz Ramírez, soy profesor titular de la Universidad de Holguín, Cuba, y estamos desarrollando de forma virtual la sesión científica de la 10ª Conferencia Internacional de la Universidad de Holguín. Queremos comenzar hablando de Mario Augusto Bunge, recientemente fallecido epistemólogo, filósofo, físico y crítico argentino-canadiense. Así él decía: el método científico no provee recetas infalibles para encontrar la verdad, solo contiene un conjunto de prescripciones falibles, perfectibles para el planeamiento de observaciones y experimentos, para la interpretación de sus resultados y para el planteo mismo de los problemas. Es, en suma, la manera en que la ciencia inquiere en lo desconocido, subordinadas a las reglas generales del método científico, y al mismo tiempo, en apoyo de ellas, encontramos las diversas técnicas que se emplean en las ciencias especiales. La ciencia es, pues, esclava de sus propios métodos y técnicas, mientras estos tienen éxito, pero es libre de multiplicar y de modificar en todo momento sus reglas en aras de mayor racionalidad y objetividad. Corría el año 1960 y estas palabras de Bunge tienen plena vigencia. Podríamos preguntarnos, ¿existen métodos exclusivos de cada ciencia? Aquí tenemos, por ejemplo, el test psicométrico, las sumas trigonométricas, método clínico, prueba pedagógica y el PCR. Por otro lado tenemos las ciencias, tenemos la pedagogía, la medicina, la biología molecular, la matemática y la psicología. Y uno se pregunta a qué ciencia corresponde cada uno de estos métodos y si es exclusivo o no de cada uno de ellos. Aquí tenemos que el test psicométrico, obviamente, para el caso que tenemos aquí, es del campo de la psicología. Las sumas trigonométricas, que fue creada por el matemático ruso Vinogradov en el mundo de la teoría de los números, pues pertenece a la matemática. Tenemos el caso del método clínico, que es un método de la medicina, la prueba pedagógica, que es de la pedagogía, y bueno, la reacción en cadena de la biología molecular. Es bastante obvio, ¿no?, en este caso, a qué campo pertenece cada uno de los métodos. Sin embargo, no todo siempre es así. Ahora preguntamos, en el caso del método experimental, ¿a quién pertenece? La respuesta es diferente. Observen ustedes que pertenecen a todas estas ciencias que están aquí. Hemos colocado aquí la matemática y nos preguntamos, ¿y el método experimental puede ser aplicado en ella? En realidad, cuando vemos la matemática como una ciencia básica y pura, si se quiere decir, de forma general, uno enseguida discrepa. Pero observen ustedes en el mundo actual cómo existen revistas relacionadas con las matemáticas experimentales, que ya no se trata de una experimentación en un sentido ordinario, de un terreno, sino en el caso de la computación. Entre la implementación del método aquí en esta ciencia pura y en el caso de las anteriores es trascendental al final, o sea, específicamente al final, en cómo uno entonces prueba. En los casos anteriores, pues, con el método experimental, uno profundiza en el problema, uno aplica el resultado en el terreno y uno valida con los resultados que el terreno aporta. Aquí el experimento es la parte inicial. O sea, uno llega a la hipótesis con el experimento y la forma de validar en matemáticas es diametralmente diferente. O sea, aquí en este caso hay que demostrar, porque es eminentemente teórica. Vamos a ver algunos problemas epistémicos. En primer lugar, el problema de la clasificación de los métodos. Si son teóricos o empíricos, si son cualitativos o cuantitativos, si son generales o específicos, son tres formas, por lo menos tres formas de clasificarlos. El problema de la diferenciación entre metodología, método, técnica y procedimiento. El problema de la selección de los métodos para el desarrollo de una investigación. Y el problema de la interrelación entre los métodos de investigación, como ocurre, por ejemplo, entre los métodos mixtos y la consabida triangulación. En el caso de la ciencia de la educación ocurre un hecho trascendental. Al tratarse de una ciencia tan plural, nosotros podemos encontrar muchos métodos que son aplicables. En este caso aquí tenemos una gran cantidad. En el caso de los métodos de expertos, es un caso al que nosotros hemos querido dedicar esta conferencia. Tiene aplicación en la ciencia de la educación. De manera similar, podríamos aquí colocar, digamos, la psicología.
y vamos a ver que los métodos expertos también se aplican. Podríamos colocar también las ciencias económicas y los métodos también se aplican. Entonces, los métodos expertos tienen un elevado nivel de pluralidad en su aplicación. Situaciones donde se aplican los métodos expertos. Bien, cuando un objeto o fenómeno limita total o parcialmente la descripción o la formalización matemática del elemento investigado. En ausencia de estadísticas suficientemente representativas y confiables sobre las características del objeto. Ante condiciones de gran incertidumbre en el entorno del objeto. En la previsión a mediano y largo plazo de nuevos escenarios que implican la innovación tecnológica. Cuando el tiempo o los fondos asignados para la previsión y la toma de decisiones no permite investigar el problema utilizando modelos formales. En ausencia de medios técnicos necesarios para la modelación, como el caso de computadoras con prestaciones apropiadas. Si no, lo ideal sería tener los equipos, pero si no los tenemos, entonces hay que buscar soluciones alternativas, y aquí entonces los métodos expertos tienen un lugar. Y ante situaciones extremas, que un caso particular que estamos viviendo actualmente son las dificultades que causa, por ejemplo, la pandemia. Un caso de implementación muy específico de los métodos expertos consiste en el método Delphi. Aquí tenemos un ejemplo que he extraído de mi libro, El método Delphi en las investigaciones educacionales, un ejemplo que data del año 2003 y no busca consenso, sino busca una determinación de problemas. Observen en el lado izquierdo un gráfico, un diagrama de Ichikawa o de espina de pescado, donde la diversidad de causas posibles que ocasionan los problemas ortográficos en una localidad ha sido clasificada en lingüísticas y socioculturales, pedagógicas y psicológicas. Eso ayuda a entender mejor el problema. Por otro lado, los pesos, los niveles de importancia que tienen cada una de ellas han sido ponderados, analizados y procesados por medio de un gráfico. Este es un diagrama de Pareto para aplicar la famosa regla de 80-20. Y aquí podemos ver que el A4, el B1, el B2 y el C1 son los que mayor incidencia tienen. O sea, son los pocos esenciales. Los muchos triviales pues serían los demás. Y estos pocos esenciales son los que uno debería tomar entonces para comenzar. O sea, no es que los demás problemas no importen, sí importan. Pero atacando los que más incidencia tienen, el logro del objetivo de modificar la situación ortográfica, pues sería mucho más rápido de resolver. Algunos aspectos medulares relacionados con los métodos expertos, y queremos ver aquí los viejos problemas. El concepto de experticia es un viejo problema. Los tipos de expertos, cómo se clasifican. Los coeficientes de competencia experta, cómo se calculan. Las tipologías de implementación, cómo aplico el Delphi. O sea, en qué etapa, cómo decido el mecanismo de aplicación. Los problemas de fiabilidad y validez que evidentemente siempre están en la implementación de cualquier método experimental. Y el problema del consenso. Para conceptuar la experticia, queremos traer el siguiente concepto, que es uno de los más conocidos en la actualidad. La experticia se desarrolla lentamente, es muy importante, no es rápida, es lenta, y se caracteriza por una base de conocimiento amplia e integrada, modelos mentales sofisticados y un dominio que guía la resolución de problemas y el pensamiento crítico, habilidades procesales altamente automatizadas, habilidades excelentes de monitoreo dentro del dominio. Este es un trabajo de Rowe del año 2006 y tiene plena vigencia en la actualidad. Esos 4 elementos son muy importantes para conceptuar en qué consiste ser experto. Preeminencia del juicio colectivo sobre el individual. Esta es una base epistémica que fue establecida hace muchos años. En realidad, que pueden ver unos artículos y un informe de investigación, en particular la predicción de los eventos de Prediction of Social and Technological Events, que sería la predicción de eventos tecnológicos y sociales. Y por acá tenemos On the Epistemology of the Exact Science. Este es un clásico, este es un resultado obtenido en la Rand Corporation en los Estados Unidos por Olaf Helmer, uno de los creadores del método Delphi. Como elemento sustancial de la base epistémica
del método de criterio de expertos sería en la tesis de que el juicio colectivo nunca es inferior al juicio individual. Características que tipifican al método Delphi son 5. La existencia de un panel de expertos y un grupo coordinador. Esta es la parte humana. Y entonces en la parte metodológica tenemos 4 elementos: proceso iterativo de los tests, anonimato, feedback controlado y respuesta estadística del grupo. Los orígenes del método Delphi se remontan al año 44 con trabajos que se encargaron por parte de Henry Arnold a los investigadores relacionados con la previsión de cuáles serían las tecnologías que habría que desarrollar para el futuro en el mundo militar. Aquí en la izquierda tenemos a Olaf Helmer, ya fallecido, que es un lógico alemán estadounidense, que es cofundador del Instituto para el Futuro, ya fallecido, decía, pero en el lado derecho tenemos otros dos de los precursores, que es Ted Gordon, aún vivo, y Nicole Freshen, que aún vive. Yo quiero agradecer para esta conferencia la aportación de esta foto que tuvo la amabilidad el señor Ted Gordon de enviarnos. Aquí dice: doctor Ramírez, tengo una foto de Olaf Helmer, el cual estoy adjuntando, pero ninguna de Norm Delki. En la foto adjuntada, Olaf es el hombre que está en el medio, o sea, el de las gafas, y yo estoy en el lado derecho fumando una pipa, y Hans Goldnich está sentado. Bien, aquí pueden ver a estos 3 héroes de este mundo de la experticia. El juego que está en el fondo fue patentado en el año 1969. Eso que se está viendo es una imagen a gran escala, pero fue un juego hecho para el Kaiser Aluminum and Chemical Company por esos tiempos. La denominación Delphi que muchos se la atribuyen a Abraham Kaplan, un filósofo norteamericano que en esos tiempos era empleado de la Rand Corporation. Ahí tenemos las ruinas del oráculo de Delphi y tenemos una imagen, un lienzo de John Collier, de la sacerdotisa de Delfos. Una historia bonita que no hay tiempo para explicar aquí, pero bueno, si se cuenta, este es el oráculo del dios Apolo. En el Zeus, en el inicio del mundo, soltó 2 águilas. Las águilas se cruzaron en el centro del mundo. Ahí estaba el Onfalos y dejó caer una piedra, entonces, que era el centro del universo. Bueno, ahí se erigió un oráculo que la serpiente Pitón lo cuidó. El dios Apolo derrotó a esta serpiente y tomó el oráculo para sí. Y desde entonces, bueno, pues se designó una pitolisa que se sentaba sobre un trípode, se reclinaba y respiraba unos gases alucinógenos. Se cree también que masticaba hojas de laurel, entraba en trance y entonces balbuceaba algunas palabras inentendibles que otros sacerdotes traducían como respuesta de Apolo a las solicitudes de predicción del futuro que otras personas hacían. Algunas problemáticas específicas del método Delphi. Primero, criterio para la selección del panel, estructura de los cuestionarios, condición de parada, cuándo termino, cuántas rondas debo desarrollar, los límites de la retroalimentación controlada, las bajas del panel. El panel es difícil, los expertos son personas difíciles de mantener en ronda tras ronda, son gente muy ocupada y suelen haber muchas bajas en el panel. Y responsabilidad tras el anonimato, o sea, que soy yo y mi conciencia cuando estoy llenando un formulario. Restricción del estímulo de la socialización, fiabilidad y validez en el procesamiento del grupo coordinador. Aquí tenemos las primeras aplicaciones en el campo de la educación. El uso de la técnica Delphi en problemas de innovaciones educativas. Es un artículo escrito por Olaf Helmer en el año 1966 y realmente se comunicó como uno de los documentos clasificados de la Rand Corporation. Este trabajo se hizo mucho antes, pero se desclasifica en 1966. Y quiero significar lo siguiente. El autor comienza diciendo: la bien llamada técnica Delphi es un método. Entonces hoy se discute sobre si es una técnica o sobre si es un método. Estamos en presencia de uno de sus creadores más primarios y él mismo lo llama de las 2 maneras en la misma primera línea de este documento. La primera clasificación del método Delphi tiene 3 variantes. Está el clásico, está el de toma de decisiones, está la política Delphi. Esto fue desarrollado por Murray Tudor y Harold Adrian Litton
Ellos en este libro, que es una compilación, señalan en un artículo de ellos mismos al principio que dice que el Delphi puede caracterizarse como un método para estructurar un proceso de comunicación grupal, de modo que el proceso sea eficaz al permitir que un grupo de individuos en su conjunto se ocupe de problemas complejos. La política Delphi es propuesta por Turov en 1975. Él decía que la política Delphi es un tipo de enfoque del método Delphi donde se busca una decisión de tipo político. O sea, ¿qué es lo que debería hacerse? Por ejemplo, una empresa piensa hacia el futuro expandirse. Entonces, ¿cuáles serían los lugares más apropiados donde debería expandirse? ¿Con qué nuevas empresas debería establecer convenios? ¿Qué perspectiva debería tener de su imagen comunicacional? La imagen corporativa, ¿la debería cambiar? Estas son políticas, son cosas que debe tratar la empresa hacia adentro para después proyectarse hacia afuera. Y el uso de los expertos en esta perspectiva, Turov, que es uno de los padres fundadores de la computación moderna y relacionada específicamente con las conferencias por computadoras. Aquí estamos viendo una foto de 1974. Recomiendo ese artículo que está ahí señalado, donde se explican los aportes de él y de su esposa, que está al centro en la foto. Junto a él, ellos se esforzaron mucho por buscar financiamiento para investigaciones relacionadas con las conferencias por computadora. Y por eso hoy podemos decir que son precursores de este importante campo de la investigación. Muy importante, la diversificación del método Delphi ha sido amplia. Hay Delphi argumentativo, modificado, de decisión online, clásico, político, Delphi tecnológico, desagregado, en tiempo real. Esta es una pequeña ejemplificación tomada de Heysen y King. Realmente es muy amplia la que hay en la actualidad. Y han sido aplicados en investigaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo del mundo de la educación matemática. Se titula Hacia la aritmética del tercer milenio, un estudio del futuro de las matemáticas y la educación matemática. Y acá tenemos otro artículo publicado años después, uso de la metodología Delphi para diseñar evaluaciones del conocimiento pedagógico de los profesores. En realidad, en los dos se aplica el método Delphi, pero en el primero tenemos un Delphi clásico y son revistas, una revista muy importante, la revista Educational Studies in Mathematics, una revista de muy alto nivel. En este primer artículo, que data del año 92, el Delphi que se aplica es clásico. Pero en esta investigación que tenemos acá, el Delphi que se aplica ya tiene modificaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? La presencia del mundo investigativo asistido por la computadora. Entonces ya en el último artículo, los investigadores utilizan determinadas técnicas que permiten modificar y acelerar el Delphi. Son ejemplos de cómo en una misma revista, en una misma ciencia, que es la educación matemática, y con un mismo método, en momentos diferentes, con escenarios diferentes y objetivos diferentes, aparece el mismo Delphi, pero clásico y después modificado. Nuevos problemas. Ya hablamos hasta aquí de los viejos problemas, queremos ver unos nuevos problemas, pero desde nuestra propia experiencia investigativa. Son 7 aspectos que podríamos aquí valorar. En primer lugar, tenemos los resultados relacionados con problemas epistémicos relativos a los métodos de expertos, en particular al método Delphi. Aquí tenemos el libro, el método Delphi en las investigaciones educacionales, publicado en el año 2009, y el artículo Problemas epistémicos asociados al uso de este mismo método en las investigaciones educacionales. Hay 10 años de diferencia, y entonces en estos resultados podemos ver la utilidad que realmente han tenido. El libro cuenta con más de 190 citas en Google Scholar. Obtuvo el premio de Ciencia e Innovación del Ministerio de Educación en el año 2007. Eso favoreció que se publicara en el 2009 por un financiamiento de la UNESCO. Y de allá para acá, además de las citas académicas
que aquí pueden ver, el libro también cuenta con avales de aplicación en numerosas instituciones cubanas y extranjeras. ¿Qué contiene el libro? Bien, el libro contiene un análisis epistémico sobre el método Delphi y sus posibilidades de aplicación en las investigaciones educacionales. El artículo al que me referí, de la autoría de Crespo y mía, es un artículo que todavía profundiza en nuevas lagunas que existen relacionadas con la implementación de este método en las investigaciones educacionales. Preguntémonos, por ejemplo, ¿el Delphi valida? ¿Para qué aplicar el Delphi? Nosotros creemos que esta es una pregunta bastante polémica y tiene que ver con la propia concepción de lo que uno tiene sobre el concepto de validez. Por otro lado, tenemos resultados más bien orientados hacia los índices de competencia experta. Hay un índice que nos interesó mucho por el nivel de aplicación que tiene en el país desde hace alrededor de 20 años. Es el índice llamado coeficiente K, coeficiente de competencia experta K. Aquí los resultados aparecen en sendas publicaciones, una del año 2012 en la coautoría de la profesora Martínez Cepena y yo, y otro artículo también nuestro del año 2020. El primero orientado hacia la investigación sobre ese índice de competencia. Fue logrado investigar su origen verdadero. El origen tiene que ver con un artículo publicado por Lev Smirnov y Gennady Dubrov en el año 1972. Desafortunadamente, investigadores cubanos y extranjeros citan otra fuente y no van al original. Esta es la original. Nosotros logramos desarrollar un estudio de orden bibliométrico y obtuvimos la fuente original y pudimos ver también cómo evolucionó cita tras cita. Aquí tenemos la tabla que se usa frecuentemente. Es fácil observar que tanto la fila como las columnas de esa zona que sombreado ahí son iguales, los valores contenidos. Por tanto, es indiferente, insensible el instrumento al marcar cualquiera de esos números que están ahí. En conclusión, da lo mismo marcar alto, medio que bajo para cualquiera de los indicadores que están ahí. Si es así, entonces los indicadores esos están de más. Eso es obvio, con solo explorar brevemente la tabla. Sin embargo, todo el mundo lo usa. Nosotros pensamos diferente y por eso nos dedicamos a hacer un estudio donde en primer lugar refinamos esa escala y en segundo lugar logramos calcular con base en más de 50 investigadores participantes los pesos que podrían ser útiles para establecer un punto de corte, el cual establecimos en 0,75. Ese estudio cuenta con varias referencias de allá para acá. Por esta parte tenemos investigaciones relacionadas con las diferencias perceptivas acerca de la naturaleza del método Delphi en las investigaciones educacionales. Se trata de 2 artículos publicados en la revista Luz en el año 2018 y 2019 y un trabajo que está por aparecer en el próximo número y ha sido aprobado en la revista Pedagogía Universitaria del Ministerio de Educación Superior. Todos estos resultados tienen que ver con la percepción subjetiva del Delphi como método. Bien, si nosotros establecemos una escala cualidad-cantidad y una escala empiria-teoría y establecemos sobre esa escala un eje real, nosotros podríamos pensar si algo es más cualitativo que otro o algo es más cuantitativo que otro, en la posibilidad de ubicarlo sobre ejes. Y si es posible hacerlo así, entonces al establecer el producto cartesiano de ambos ejes podríamos pensar en un plano. Ese es el plano que hemos dispuesto aquí, que presenta una síntesis de la percepción colectiva de los diferentes métodos, que en este caso es una escala desde -5 hasta 5 y no es muy refinada. O sea, la escala todavía se puede refinar más y los resultados se pueden perfeccionar. Hay muchos problemas detrás de todo esto. En primer lugar, el solo hecho de plantear ese continuum subjetivo y ubicar desde empiria a teoría como si fuera un eje real, eso es discutible. También es discutible teniendo 2 continuos, o sea, aceptando que los 2 continuos existen y la posibilidad de interceptarlos como un producto cartesiano. No tiene por qué ser, porque entonces estaríamos suponiendo que los ceros son coincidentes en un lugar y no tiene por qué ser. Entonces, nosotros hemos supuesto, aceptamos todas las desventajas que podría tener no contar con una justificación epistémica de eso plenamente. Pero lo que sí hemos encontrado son resultados muy interesantes aceptando esos presupuestos epistémicos. Por ejemplo, aquí tenemos el Delphi ubicado en una zona que es predominantemente cuantitativa, esa sería esta dimensión, y otra dimensión horizontal nos diría que es predominantemente empírico. Ahora podríamos comparar, por ejemplo, es empírico, pero es menos empírico
que la encuesta estructurada, que el cuasi experimento y que el preexperimento. Es cuantitativo, pero es menos cuantitativo que los métodos estadísticos. Si lo comparamos con la modelación es más cualitativa y es más teórica. El Delphi es muy cuantitativo y más empírico, al menos así lo ven los investigadores. Esta visión es existen bastantes elementos aquí que nos permiten apostar, porque este tipo de método para evaluar el posicionamiento subjetivo de los métodos de investigación es viable para profundizar en la epistemología de ellos. Por ejemplo, la triangulación, obsérvese que está muy cerca del origen de coordenadas. O sea, es una especie de búsqueda de integración metodológica. Por eso es que tiene sentido que esté cerca del origen de coordenadas. Y también nos permite ver que los investigadores perciben los métodos de manera diferente. Pero incluso el Delphi se percibe de manera diferente entre diferentes investigadores. Esto que está viéndose aquí es en realidad lo que cada uno de los investigadores de una muestra estratificada en investigadores que son doctores y en investigadores que son másteres, nosotros logramos ver que la forma de percibir este método por esos dos estratos dentro de la población, la muestra que hemos tomado fue diferente. Lo que no logramos encontrar diferencias significativas estadísticamente, pero sí encontramos diferencias y las logramos caracterizar. En estos otros estudios hemos encontrado tendencias evolutivas del método Delphi en publicaciones de alta visibilidad. En el año 2018 salieron a la luz estos dos artículos que son publicados en revistas de Scopus. En ambos se observa que tanto en general para toda la base de datos como en particular para las ciencias médicas, el desarrollo ha sido exponencial. Un elevado nivel de desarrollo de las publicaciones en el campo de las aplicaciones del método Delphi, en particular a la medicina. Las redes cienciométricas fueron identificadas y también logramos caracterizar algunos colegios invisibles que han ido apareciendo. La cienciometría los hace visibles, o sea, ellos son invisibles en el sentido de que no están formalizados, no existen en el sentido de tener tal vez un nombre, una institución que los centre, pero sí hay colaboración y sí hay temas de investigación puntuales donde un grupo de investigadores, aunque no trabajen juntos, trabajan en una dirección y se citan entre ellos. Y lo otro importante que encontramos fue el hecho, que puede verse en la gráfica que está debajo, que el trabajo colectivo e interdisciplinario ha ido predominando y ha ido ganando espacio desde el punto de vista diacrónico año por año. Un único autor, esa es la línea roja, observen que va decreciendo. 2 o 3 autores, esa es la línea verde y se mantiene más o menos estable en el tiempo. Pero la línea azul es la línea que cuenta la cantidad de 4 o más autores entre los diferentes artículos. Obsérvese que va creciendo. Por tanto, la tendencia en la actualidad es a que los métodos, el método Delphi, cuando se investiga, tanto en su aplicación como su epistemología y su caracterización, las investigaciones tienden a ser cada vez más plurales, más participativas y más interdisciplinarias. Otro aspecto relevante que encontramos en estos estudios fue analizando las palabras clave. Por supuesto, el del método Delphi aparece ahí en el centro. Hay 3 elementos. Aquí está la triada clásica, que es el consenso, el Delphi de decisión y el Delphi político. Murray y Linston, ya hablamos anteriormente, que establecieron que esos eran los 3 tipos de Delphi. En ese momento hoy podemos ver que son elementos que están muy cerca. Por tanto, son permanentes y la búsqueda de consenso se mantiene, pero han ido apareciendo nuevos campos de investigación, que es lo que queremos ver aquí. Por ejemplo, una amplia difusión de investigaciones relacionadas con las ciencias médicas y de la salud, investigaciones muy específicas. Aunque separado, pero muy puntual en las investigaciones relacionadas con la aplicación de los métodos difusos, sobre todo los Delphi para la toma de decisiones en la actualidad. Y para el caso que nos toca en el mundo de la educación, el desarrollo impetuoso de un nuevo tipo de Delphi que nosotros hemos denominado Delphi de evaluación. Ese es exactamente el que solemos aplicar en las investigaciones educacionales. Yo no aplaudo básicamente la idea de decir que sea para validar, pero sí para buscar argumentos en favor o en contra, para perfeccionar, para lograr tener elementos de juicio sobre qué pasaría si se aplicara. Por eso preferiría términos tal vez como pertinencia, viabilidad, factibilidad, en un contexto específico de la aplicación del método Delphi, no propiamente dicho para el concepto
de validación. Me parece un poco más cuantitativo, más cercano al positivo. Por acá tenemos resultados relacionados con la exploración de nuevas aplicaciones del método Delphi en estudios prospectivos y cienciométricos. O sea, aquí la idea es dónde podríamos aplicar el Delphi que no haya sido necesariamente aplicado. Un caso importante que vimos al principio consistía en la aplicación del Delphi en escenarios que son completamente nuevos, con situaciones coyunturales difíciles. Pues bien, la COVID-19 es un caso. Nosotros quisimos aplicar con una pequeña participación de expertos en la primera oleada de la COVID-19 hace ya un año aquí en nuestro país, aplicar el método Delphi. Aquí podemos ver las primeras dos rondas, cómo perciben las personas el pico, dónde quedará el pico. La ronda 1 y la ronda 2 son anteriores al pico real. Y en el primer caso parecía que era en el día 40 de la pandemia. En el segundo caso parecía que era en el día 35 y fue más o menos así. Sin embargo, algo pasó en la ronda 3 que de pronto los expertos se disgregaron y pensaban que era después del 40. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí podemos observar un valor atípico que fue el 74. Ese número, comparado con lo que tenemos hoy, es un número pequeño, pero en ese momento era algo muy atípico, muy para asustarse. Y entonces los expertos pues cambiaron de opinión. O sea, ¿a qué conclusión podemos llegar aquí? En primer lugar, que cuando hay estabilidad en los datos que están fluyendo, que está llegando al experto de manera externa, la previsión y la predicción puede tener un resultado aceptable. Pero cuando hay datos o informaciones que alteran de pronto el proceso, eso puede probar una dispersión, una disgregación en la manera de percibir el futuro por parte del mundo subjetivo, y en este caso seres humanos que son los expertos. Ya un hecho parecido a esto fue estudiado muchos años atrás por la corporación RAND. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos tomaron un proceso Delphi y entonces cambiaron intencionalmente los datos en el feedback. O sea, la información que viene es quizás convergente a un valor, y ellos hicieron lo siguiente: lo cambiaron, le introdujeron uno falso. ¿Y qué fue lo que pasó? Se alteró de pronto en el próximo resultado la curva que ya venía convergiendo a un valor y se produce una dispersión. Sin embargo, observaron que después que pasaron otras rondas más, el proceso se volvió a estabilizar y llegó a una convergencia de criterios. Ellos buscaban consenso en esos tiempos, y el término moderno es más bien una búsqueda de una convergencia, porque es posible que no se llegue a un consenso, pero se puede llegar a que dos criterios son los prevalentes. Y bueno, entonces después quedaría para los decisores tomar la ventaja de la tenencia a mano de esas dos versiones y tomar la decisión de cuál de las dos que se va a implementar. O sea, no tiene por qué ser una sola decisión. Por aquí tenemos otro resultado, que es la aplicación en el campo de la propia cienciometría. Esto que se está viendo en el lado izquierdo, pues es cómo se ve en Scopus la producción científica en educación matemática. Hemos tomado de todos los nodos que hay el más grande, que aparece aquí en la parte derecha, amplificado. Nosotros estudiamos por dentro ese nodo y encontramos que tenía 9 clústeres. Para cada uno de ellos logramos realizar una caracterización, y entonces desde el punto de vista de cuáles son los autores y cuáles son sus temáticas de investigación particular, y desde el punto de vista de las palabras claves que iban apareciendo en los artículos que publicaban, la pregunta es la siguiente: desde el punto de vista cienciométrico se pueden establecer muchos indicadores que ya existen, incluso seguir determinadas leyes, todo eso está bien, pero el problema que nos interesó es ver esto por dentro. ¿Qué pasaría si nosotros nos preocupamos por averiguar el contenido de cada uno de estos clústeres? Ya entonces no tiene por qué ser la cienciometría vista en su forma común la llave del paraíso que nos va a dar a nosotros la solución de nuestro problema. Hace falta lograr cierto consenso, cierto nivel
de convergencia de criterios en relación a cuál es el tema de investigación de cada uno de estos grupos, no grupos de investigación, pero sí conglomerados de investigadores que trabajan aproximadamente el mismo tema. Bien, ¿qué fue lo que tomamos? Tomamos por minería de datos las palabras claves más relevantes, más las temáticas y aspectos más relevantes que estaban en los títulos y en los abstracts de cada uno de estos artículos, más los títulos completos y otros datos, se los proporcionamos a un grupo de expertos en educación matemática. Con esos datos a mano, los expertos entonces propusieron, observen aquí en la primera ronda, como hay una síntesis cualitativa, donde, por ejemplo, para el clúster 1 responden 2 expertos y aproximadamente todos convergen en que se trata de tecnologías y formación profesional en el aprendizaje matemático. Ya en la segunda ronda, al llevarle a los expertos esta síntesis, pues 11 están plenamente de acuerdo que se podía dejar así. Hubo uno que no estuvo de acuerdo, pero bueno, nosotros decidimos parar en esta segunda ronda. Recuerden que otro de los problemas complejos que tiene el método Delphi es decidir cuándo parar. Este es un tipo de parada en que es a priori, o sea, uno del inicio decide que tiene que parar, porque tampoco la investigación puede dilatarse demasiado en el tiempo. Por acá tenemos otro resultado, que es la automatización del método Delphi y en general el método experto y el ajuste de algunos modelos matemáticos subyacentes. Bien, han sido varios trabajos, 3 de ellos aparecieron en el 2020 y uno acaba de ser publicado en la revista Universidad y Sociedad. Incluso hay un trabajo que está enviado. Aquí tenemos un resultado que tuvo que ver con nuestras reflexiones acerca de la implementación del método Delphi como proceso de gestión. O sea, no el Delphi pensado como un proceso para hacer una investigación puntual, sino para toma de decisiones estratégicas dentro de una institución, en nuestro caso una institución universitaria. El problema es un proceso realmente muy complejo, porque por ejemplo uno de los casos de las tomas de decisiones implican muchos factores y muchos momentos de análisis. También desarrollamos una función en R, o sea, en el lenguaje estadístico R la programamos, que se llama Cloud Delphi, o sea, Delphi de nube, y esta función nos permite, por ejemplo, obtener figuras como esa que están viendo ahí de manera transparente. Es una figura que podemos incrustar fácilmente en un artículo, pesa muy poco, y nos ayuda a comprender cómo fue que se aplicó el Delphi de nube. Es un tipo de Delphi muy moderno, basado en el modelo de nube, desarrollado por investigadores de la China. Y por acá tenemos un estudio comparado. Realmente existen dentro de los delfines no deterministas, para mí, 2 grandes mundos. Uno es el modelo difuso y otro es el modelo de nube. Nuestro estudio se centró en la caracterización individual y después en la caracterización global, o sea, de un conjunto de expertos, donde desarrollamos la investigación. Bien, tuvimos la suerte que pudimos desarrollar nuestro experimento en el marco de una prueba de ingreso a la educación superior. Los expertos eran en ese momento los 54 evaluadores que participaron en el proceso, y ellos, antes de que conocieran el examen y la clave de calificación, recibieron un instrumento que ellos llenaron que les permitía pronosticar qué pasaría en esa prueba de ingreso. Después que vieron el instrumento, entonces volvieron a llenar el mismo instrumento y los cambios son visibles. Ahora, ¿cómo los modelos matemáticos subyacentes describen con calidad estos cambios? Aquí estamos viendo, en el caso del modelo difuso, un cambio en un individuo de la línea discontinua, es lo que él pensó antes, y la línea continua es lo que él pensó después. Este modelo que está aquí es difuso de tipo pitagoriano. Nosotros encontramos una cuestión muy importante. No funciona plenamente el modelo pitagoriano. Es necesario desarrollar ciertas adecuaciones en orden matemático. Sin embargo, la cantidad de personas que no cumplieron o que su respuesta no se ajustan al modelo pitagoriano no es una cantidad, digamos, significativamente grande. El investigador aquí tiene que tomar decisiones. O cambia el modelo, porque lo que no puede hacer es cambiar la opinión de los expertos, o desecha esas opiniones bajo la aceptación de que la cantidad de opiniones que no se ajustan al modelo no es representativa, no es muy grande,
Y entonces, bueno, triunfa lo práctico sobre lo deseable, que sería aprehender toda la cantidad de expertos que hay. Y en el caso de la mirada global, pues bueno, todas estas líneas que estamos viendo aquí es lo que pensaron muchos investigadores, muchos participantes en el estudio. ¿Cuál es el problema matemático? ¿Cómo lograr la síntesis de eso? Nosotros aplicamos modelos que ya han sido descritos en la literatura y encontramos resultados muy interesantes. Pero por acá pasa exactamente lo mismo, pero con el modelo de nube. ¿Qué encontramos? El modelo de nube requiere menos información y produce resultados muy similares a los del modelo difuso. Sin embargo, la lectura del modelo de nube es más difícil de interpretar que la lectura de los datos que aparecen en el modelo difuso. Y por tanto hay aspectos favorables, aspectos desfavorables, ventajas, desventajas. En eso consiste el paralelo. Y el estudio, bueno, versa sobre esas cuestiones. Y por acá tenemos un estudio bibliométrico sobre los métodos expertos en investigaciones doctorales cubanas. Estamos hablando de una muestra de 1000 tesis doctorales cubanas del mundo de las ciencias pedagógicas y la ciencia de la educación. Se trata de la tesis doctoral de uno de mis aspirantes, donde la muestra que él ha seleccionado es bastante cercana a la producción científica que ha habido desde 1995 para acá en materia de defensa de doctorado en Cuba. De hecho, es la tercera parte de las tesis doctorales defendidas por cubanos en Cuba. Encontramos más de 190 métodos de investigación descritos en la introducción, con denominaciones dispares y diversas. Después de hacer un estudio minucioso de cada una de ellas y de tratando de normalizar un poco la información, logramos quedarnos con estas que están aquí, que son en total 29. Bien. Las clasificaciones. La clasificación más estable que hay, la mayor difusión en Cuba, es empiria-teoría. Y también están los no definidos. O sea, en muchos casos ponen los métodos estadísticos fuera de los empíricos y los teóricos. Es obvio, porque en empiria-teoría estaríamos viendo los métodos que son predominantemente del mundo de la educación, aunque puedan ser de otra ciencia, pero tienen sentido incorporar. Y la estadística es una ciencia que es de la matemática. Por eso, al ser de otra ciencia más separada, más pura, ellos lo ven aparte. A mí me parece que esto es muy interesante porque fíjense, en el caso de la triangulación también aparece fuera. O sea, ni lo ven empírico ni lo ven teórico. O lo ven de las dos maneras o lo ven fuera. Esa es la cuestión que encontramos y no son pocas, son 246 tesis doctorales donde esto ocurre. Ahora, ¿qué pasa con el método de experto? 676 ocasiones, tesis doctorales de las 1000 donde se aplica. Es un % elevado, o sea, casi un 70% de las tesis doctorales emplearon los métodos de expertos. ¿Qué nos llamó la atención? Que en la mayoría de las ocasiones se refieren exactamente al Delphi. Hay otros hallazgos también. Por ejemplo, se aprecia un bajo nivel de normalización en las denominaciones. Observen, por ejemplo, que sistémico, sistémico estructural funcional, análisis sistémico y enfoque de sistema se refieren incluso a la misma fuente, al mismo método. Las razones de implementación redundan en la búsqueda de pertinencia, validez, factibilidad y viabilidad. El binomio pertinencia-factibilidad corresponde a la última década. El método Delphi suele estar presente junto a los métodos de encuesta y estadística principalmente. El método Delphi ha sido confundido en no pocas ocasiones con el método de criterio de experto. Incluso ha sido clasificado como un método estadístico, lo cual para nuestra mirada, la nuestra personal, es algo erróneo. Conclusiones finales de esta exposición. En primer lugar, el desarrollo de los métodos de expertos ha estado marcado por una notable pluralidad de modificaciones, adaptabilidad y diversificación de uso. Muchas investigaciones han demostrado la utilidad de estos métodos para estudios prospectivos, con extensiones hacia procesos de exploración y evaluación. Las aplicaciones en el campo de la educación han mostrado efectos positivos, pero queda mucho camino por recorrer en relación a sus adecuaciones técnicas y fundamentos epistemológicos. Muchos de los viejos problemas han sido reformulados, mientras que nuevos problemas han ido surgiendo con el paso del tiempo. Hemos utilizado 19 referencias
las cuales aparecen aquí para que después, si alguna de las ilustres colegas que han tenido la amabilidad de ver esta charla, esta conferencia, pues desean con más detalle profundizar o revisar la información. Le ofrezco disculpas por estos medios, no nos queda otra alternativa que hacer las cosas de manera digital. Muchísimas gracias por su amable atención y quedamos a la espera de sus preguntas, comentarios, sugerencias y nuevas propuestas. Reitero, muchísimas gracias.